El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Déjenme dar un repasito así súper rápido de lo que vimos ayer. El día de ayer, básicamente, así en términos generales, vimos que a todos nosotros el Señor nos está llamando a algo. Y nos está llamando a ser santos. Dios te está llamando a ti. No solamente a los adultos, no solamente a los pastores, sino a ti. Y te está llamando a ser santo. Vimos que la santidad no es algo externo, no es una obediencia mecánica, no es una obediencia legal, donde simple y sencillamente tú cumples para evitar las multas, no es simple y sencillamente tratar de hacer cosas para ganar la aprobación de Dios, sino que la santidad es una devoción para con Dios. Vivir en santidad es vivir ardiendo en devoción para con Dios. Un amor ardiente por Él, donde tu corazón está inclinado para con Él, donde tú te aferras a Él, reclamándolo a Él como tuyo y entregándote tú a Él como completamente suyo. Eso es santidad. De esa postura de corazón empieza a fluir una vida de obediencia que se separa de una manera genuina de ciertas cosas que ofenden a Dios. Eso es santidad, no otra cosa. Y luego terminamos viendo por qué vivir en santidad. Y quedamos vimos dos razones bien rápido de por qué debemos de vivir en santidad. La primera de ellas es que vimos en el libro de Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no estás buscando una vida de santidad, lo más probable es que no tengas a Cristo, que tú sigas en tus pecados corriendo rumbo a la ira de Dios. Esa es la verdad que la Biblia enseña. Por lo tanto, tú necesitas saber cómo hacerle para tener un encuentro con Dios para que Él te salve. Y la respuesta a esa pregunta no es tratando de vivir en santidad. No porque trates de vivir en santidad, Dios te va a ver, te va a aprobar y te va a aceptar. Eso equivaldría a una doctrina de demonios, es decir, que tú eres salvo por las obras. No somos salvos por nuestra vida en santidad. Somos salvos por confiar en Jesús solamente. Tú crees como un niño en Cristo y eres salvo, simple y sencillamente por creer. Vimos el ejemplo del refugio de las personas de Houston, ¿verdad? Toda persona que corría a refugiarse en esos lugares donde azotó el huracán Harvey, eran recibidos gratuitamente, no pagaban nada por refugiarse ahí. De una manera parecida, toda persona que corra a refugiarse en Jesús será salvo gratuitamente, simple y sencillamente por creer en Él. Pero una fe que salva de una manera genuina no se queda sola. Es decir, Dios te salva y te cambia. Y ese cambio, entre otras cosas, es que te impulsa a vivir en santidad, ¿verdad? La segunda razón que vimos rápidamente es que debemos de vivir en santidad porque Dios nos está llamando a ser como Él. Nuestro Padre nos está llamando a ser como Él, a recuperar la belleza que Él nos dio, que Él formó desde un inicio para nosotros, que fue corrompida por el pecado y por la rebeldía del hombre. Esa belleza, esa pureza, esa perfección, Dios quiere que tú y yo la recuperemos. Y eso sucederá conforme tú y yo vamos creciendo en santidad. Y vamos a empezar ahora con una pregunta. Bueno, ¿realmente podemos vivir en santidad? Normalmente empezamos, siguiendo a Jesús así bien ilusionados, bien contentos, para rápidamente darnos cuenta que le fallamos a Él una y otra vez. Al punto que uno termina diciendo, ¿sabes qué? A mí se me hace que yo no puedo. Este tipo de ondas de vivir en santidad es para gente como el Benjamín o gente así como, pues, que tienen unos genes así diferentes, ¿verdad? O sea, como que parece así que flotan, pero no para mí, para un bruto como yo. O sea,
Se me hace que el traje no me queda, yo no puedo. Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, pero la realidad de las cosas es que sí puedes vivir en santidad. Claro que puedes. San Agustín decía que Dios provee lo que demanda. Él te demanda hacer algo y luego te provee la gracia para poder hacerlo. Entonces, claro que puedes vivir en santidad. La pregunta es ¿cómo? Vamos a responder esa pregunta de una manera bien sencilla, y es creyendo en Jesús. Tú puedes vivir en santidad creyendo en Jesús. La vida cristiana se empieza por fe. Tú eres salvo por fe, pero no solo empieza por fe, sino que continúa por fe y termina por fe. De principio a fin, nuestro caminar con Jesús es por fe. Imagínate conmigo el llamado que Jesús le hizo a Pedro cuando lo invitó a que bajara del agua. A que bajara del barco rumbo al agua. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas de eso? No sé qué pensaron, pero me entendieron, ¿no? Ok, cuando le pidió que se bajara del barco rumbo al agua, Dios, o sea, Cristo lo estaba llamando a Pedro. En sí mismo, Pedro no podía caminar sobre el mar. En sí mismo no podía. Lo tenía que hacer, o lo hizo por obediencia a Jesús, creyendo que Cristo iba a ser suficiente y hábil para sostenerlo caminando sobre el mar. Hagan de cuenta que así es la vida en santidad. Es un camino rumbo a Cristo, y es un camino que tú no puedes lograr por tus propias fuerzas, pero que logramos confiando en Jesús, porque cuando tú confías en Él, Él te capacita. Vivir en santidad es vivir en una devoción rumbo a Cristo. Y Cristo está allá y aquí hay agua. ¿Cómo le hago para llegar allá? Bueno, le haces caminando por fe. Y conforme lo haces, vas experimentando el poder capacitador de Dios que te lleva a avanzar en lo que Dios tiene para ti. Yo les decía el día de ayer, Cristo nos ha llamado a perseverar hasta el final. Cristo te ha llamado a ti a perseverar hasta el final. Para mí es un gozo y una alegría el ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y una de mis cargas es, Señor, ¿cómo me encantaría verlos a ellos así en 15 años, en 20 años, con sus hijos, con sus familias, con una devoción parecida? Ahorita yo le daba gracias a Dios por lo que Ismael les estaba diciendo. Hasta me dio pena por muchos de ustedes que no escucharon la forma en la que Ismael empezó a decirnos. Mi sueño es que en 20 años Ismael esté a lo mejor delante de la iglesia diciendo eso. Lo mismo, con la misma devoción. Bueno, ¿cómo le hacemos? No necesariamente perseveran los más fuertes, los más ordenados, los más disciplinados, los más inteligentes, los más sabios. No, la sabiduría y tu fuerza de voluntad no alcanzan para que camines por encima del agua. Lo único que necesitas es la gracia de Dios, y tú y yo apropiamos esa gracia por medio de la fe. Aquellos que perseveran hasta el final son los que creen, que permanecen creyendo, y generalmente son los más débiles, los que caminan en contra de toda probabilidad, porque no pueden confiar en otra cosa más que en la gracia de Dios. Aquellas personas que confían en esa gracia perseveran hasta el final. Piper lo pone de esta manera: hagan de cuenta que el poder de Dios es como una máquina que da poder. Y la forma en la que tú accedes a ese poder es conectándote a la corriente, conectándote al enchufe. Ahí está el poder. Ahí está toda la energía que tú necesitas para hacer todo lo que Dios te llama a hacer. Tú lo único que necesitas es conectarte a la fuente de poder. Y una vez que te conectas, experimentas ese poder. ¿Cómo te conectas? Te conectas por la fe. Te conectas aprendiendo a confiar en Jesús de una manera robusta,
Te conectas aprendiendo a depender de Él. Te conectas aprendiendo a fundamentar tu vida en Él. Por la fe. Te conectas aprendiendo a depender de Él. En pocas palabras, tú necesitas aprender a conocer de una manera profunda quién es Jesús en realidad. Tú necesitas aprender a conocer de una manera profunda qué es lo que Él hizo por ti. ¿Qué significa que Cristo haya muerto por tus pecados? ¿Cuál es la salvación que Él ganó para ti? Y es por eso que estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de cosas así medio densas, medio profundas, pero tú necesitas ver todo esto porque la forma en la que vas a avanzar, la forma en la que vas a creer, no simple y sencillamente dándote tips prácticos. Levántate a las 5:10 de la mañana por 21 días, tómate un jugo de naranja, lee 2 capítulos al día y tu vida va a ser otra. No es cierto, no es cierto. O ¿sabes qué? Te voy a dar esta oración de San Judas, bueno, no, ¿verdad? Esa de San Pablo y la vas a leer por 21 días, vas a ayunar los sábados, vas a servir el ministerio de jóvenes, vas a dar tus diezmos puntualmente y tu vida cambia. No, a mí me gustaría poderte decir esas cosas porque es bien práctico y es mucho más fácil para nosotros, ¿verdad? Pero nuestras vidas no cambian así. Nuestras vidas cambian conforme aprendemos a fundamentar nuestras vidas en Jesús por fe. Y esto es bien difícil para ustedes, particularmente porque vivimos en una etapa donde todo lo queremos al instante. Yo me súper sorprendo. La comunicación en nuestros días es así, es instantánea. Necesitas saber algo de alguien y le mandas un WhatsApp y estás esperando que te conteste inmediatamente. Si no te contesta, ves que ya tiene las 2 palomitas y si se tarda más de cierto tiempo ya te ofende. Ya te ofende. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestó? Si está en línea, ahí dice. O sea, ¿qué onda? Todo lo queremos al instante. ¿Tienes alguna duda? Te conectas en internet, le preguntas a Google hasta hablándole y te contesta lo que tú le preguntes de una manera inmediata. Queremos comida instantánea, queremos llegar rápido a los lugares. Vas de aquí al otro lado del mundo y vuelas y llegas en corto tiempo. Todo lo queremos así, pero necesitas saber que tu caminar con Cristo no va a ser así. Tu caminar con Jesús no va a ser instantáneo. Una vida de cambio y de amor genuino por Jesús no crece de una manera instantánea. Crece conforme tú te aferras por fe de la verdad de Dios y con el paso del tiempo tú perseveras confiando y es por medio de esa fe que Él te va cambiando. Y lo hace poco a poco, lo hace gradualmente, lo hace paso a paso, pero lo hace. Así es como crecemos en santidad. Así es como crecemos en devoción y empezamos a separarnos en una vida de obediencia radical para con Dios, aprendiendo a confiar en Él a largo plazo. Pase lo que pase, venga lo que venga, estén las circunstancias como estén. Yo confío en Jesús, yo confío en su obra y poco a poco el cambio va sucediendo. Lo que vamos a ver ahora es 6 verdades que te van a ayudar a ti a entender un poquito mejor lo que Cristo hizo por ti. Y hagan de cuenta que estas verdades son como, imagínense una conexión así como con 6 picos, bueno, así con 6 picos. Y hagan de cuenta que cada uno de esos picos pues va a estar entrando ahí y tiene que estar bien amarradita para que toda la energía entre y así tu vida pueda ser energizada por la gracia de Dios, ¿ok? La primera, tu relación con Dios es determinada por Jesús y no por tu crecimiento en santidad. Esto es bien importante. Estuvimos viendo ayer, sin santidad nadie verá al Señor. Ok, caray, ¿qué onda? Yo leo ese texto y digo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer?
Tengo que alcanzar un nivel de santidad tipo máster para poder, para poder ver al Señor. No. Yo puedo, tú puedes tener una relación con Dios por la obra de Cristo. Nuestra relación con Dios es determinada por Jesús, no por vivir en santidad. Tú y yo hemos pecado. Merecemos la ira de Dios por nuestros pecados. Merecemos ser rechazados por Dios por nuestros pecados. ¿Cómo le hacemos para ser salvos de la ira de Dios? La respuesta a esa pregunta no es por medio de tu vida en santidad. Tú puedes tratar toda tu vida de vivir en santidad y al final eso no será suficiente para que la ira de Dios no caiga sobre ti, para que seas recibido por Dios como hijo. La única razón por la que tú y yo podemos ser recibidos por Dios como hijos es porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo murió en tu lugar. Él tomó tu castigo, Él tomó mi castigo, fue rechazado por nosotros y por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre que Él derramó, tus pecados y mis pecados pueden ser lavados, de manera que pecadores como nosotros pueden ser limpios y santos delante de Dios y recibidos no como enemigos, sino como hijos. Y la única razón por la que el día de hoy yo puedo levantar la mano y decirles a ustedes, todos mis pecados han sido perdonados. Y el día de hoy mi identidad es una de hijo de Dios. No es por mi bonita cara, no es por mi esfuerzo, no es por las veces que he leído la Biblia, no es por lo que trato de hacer por ustedes y servirlo. La única razón es lo que Cristo hizo en mi lugar. Él pagó mis pecados en esa cruz. Mi relación con Dios, tu relación con Dios es determinada por Jesús y no por tu avance en la santidad. La salvación es gratuita. Gratuita. No puedes hacer nada para merecerla. No puedes hacer nada para recibirla. No puedes hacer nada para pagarle a Dios por ella. Simple y sencillamente recibirla gratis por fe. Es gratis. Tú crees en Jesús y eres salvo. Te voy a leer 2 versículos que te van a afirmar esto. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Efesios 2:8. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, no por tu crecimiento en santidad, no porque avanzas en tu madurez y en tu amor por Dios, no porque leíste más la Biblia. Somos salvos por gracia, no por nada que nosotros hacemos, para que nadie se gloríe. Tú fuiste recibido como hijo y como hija de Dios únicamente por la decisión de Dios, no por algo que tú hiciste. La razón por la que eres un hijo de Dios no es porque respondiste al Evangelio, sino más bien respondiste al Evangelio porque Él te tomó como su hijo. Él te vio a ti. Y como veíamos ayer en Lot, que el Señor lo tomó a Lot porque la compasión de Dios estaba sobre Lot y se lo llevó. Esa es tu experiencia y la mía. Tú y yo estábamos titubeando y Dios nos tomó. Dios nos tomó para Él, nos recibió como hijos. No nos escogió por nuestra bonita cara, no nos escogió por nuestra diligencia, sino a pesar de nosotros. La adopción de Dios, la elección de Dios es bien diferente a lo que tú estás acostumbrado. Piensa conmigo en términos de un concurso de belleza. En un concurso de belleza escogen a las más bonitas, ¿verdad? A las que tienen un cuerpo más según los estándares que este mundo promueve como de belleza.
Y aquellas personas que van a llegar y ganar un concurso de belleza tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y las eligen para que concursen. No es así con Dios. Dios no nos eligió a nosotros por nosotros, sino a pesar de nosotros. Así o para que los hombres me entiendan, porque no sé qué tanto se identifiquen no se identifican. Pero por ejemplo, la NFL. Si tú quieres entrar a la NFL, únicamente entran los más fuertes, los más rápidos, los más hábiles, los más inteligentes en el término de ese juego. Únicamente entran así las estrellas, ¿verdad? Tú y yo no tendríamos oportunidades de entrar ahí. Por más que quieras, por más te esfuerces, estamos descartados. Bueno, no es así con Dios. La elección de Dios no es por nuestros méritos, sino es una decisión de Él. Él te vio a ti, que has puesto tu fe en Cristo. Dijo, yo quiero a Mireya para mí. La escojo para mí. No por ella, sino por mí. Tú no necesitas crecer en santidad para convertirte en un hijo de Dios. La buena noticia, si has creído en Cristo, es que porque eres hijo de Dios, puedes vivir en santidad. Quiero hacerte una pregunta bien rápido. ¿Cómo ves a Dios en el día a día? ¿Y cómo crees que Dios te ve? ¿Cómo ves a Dios? Es bien fácil ver a Dios como un Señor, porque tú y yo lo entendemos, nuestras conciencias nos lo testifican, la ley que hay en nosotros nos recuerda que Él es el dueño de todo, y es bien fácil verlo como Señor, pero es bien difícil verlo como un Padre y creer que Él es nuestro Padre. ¿Cómo crees que Dios te ve? Es bien fácil que tú creas que Dios te ve como un miserable pecador. ¿Por qué? Porque metes la pata todos los días. Todos los días tú y yo fracasamos. Todos los días tú y yo nos quedamos cortos en muchas áreas. Por lo tanto, es bien sencillo que tú y yo pensemos que Dios nos está viendo como un cuate que simple y sencillamente no cumple la medida, cuando Él nos ve a nosotros como hijos. Y nos ve sonriendo como hijos. A mí me está cayendo el 20 esto con mis hijos. Viene Pablo conmigo, viene Vela conmigo. Andan todos sucios, todos roñosos, todos popeados. Pero yo los veo y son mis hijos. Yo los amo y los recibo. Y por ejemplo el domingo estaba ahí en la iglesia, en la alabanza. Traía un pantalón así blanco, bueno, casi blanco, y mi niña traía todas las manos así manchadas de paleta y salió corriendo a abrazarme. Y yo dije, me va a manchar, estoy en la iglesia, todo el mundo me va a ver todo manchado, va a pensar que así llegué con el pantalón desde mi casa. Pero dije, ¿sabes qué? Vale más un abrazo de mi niña que lo que piensen estos, no te creas, que lo que piensen, pues que lo que puedan pensar de mí, ¿verdad? Dios te ve a ti así. Es más difícil creer eso. Y eso es lo que impulsa un cambio y un crecimiento en nosotros. Tú necesitas aprender a renovar tu mente. Acuérdate lo que dice Romanos 12:1. Por tanto, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se conformen a este mundo. Parezco el pastor Abelardo, ¿verdad? Es el único que me sé, no se crean. No se conformen a este mundo, sino sean transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestra mente. Tu vida cambia conforme aprendes a pensar diferente. ¿Cómo específicamente cómo quiere Dios que tú y yo pensemos? Si tú has puesto tu fe en Cristo, Él quiere que tú aprendas a pensar de Él como tu Padre. Y que cada vez que tú le hablas a Él, estás invocando a tu Padre. Y que tú aprendas a creer que Él te ve a ti como su hijo. Para ser recibido como hijo, no necesitas cambiar. Más bien vas a cambiar cuando entiendas
que ya eres un hijo de Dios por Jesús. Nada va a hacer que cambie la actitud del Padre para contigo. Nada, ni tus peores fracasos va a lograr que el corazón del Padre cambie hacia ti, que la gracia de Dios se detenga para contigo. Él te ha adoptado como hijo y eso nunca va a cambiar. ¿Cómo crecemos tú y yo en santidad? Aprendiendo a creer eso. Tú necesitas aprender en tu peor momento, así cuando caes de boca en tus pecados, que te da vergüenza decirle a tu mejor amigo en qué caíste. En esos peores momentos, ¿cómo vas a avanzar de eso? Aprendiendo a ver a Dios ahí contigo, por Jesús, amándote, ayudándote a avanzar. Cuando tú y yo caemos, lo primero que sucede es que empezamos a imaginarnos y el diablo nos empieza a gritar que Dios ya está en nuestra contra. Ya perdiste el favor de Dios, ya lo decepcionaste, eres un miserable. ¿Cómo es posible que te atrevas a pecar de esa manera después de todo lo que Él te ha enseñado, después de todos los retiros, después de toda la gracia que te ha dado? Fulanito te está volteando a ver y tú sigues pecando. ¿Cómo es posible? Ve todas las bendiciones de Dios. Y tú dices, sí, soy un miserable. Y te quedas ahí atorado o te quedas ahí atorada. ¿Cómo avanzamos? Aprendiendo a ver a Dios, no lejos. De manera que tú dices, yo tengo que cambiar para acercarme a Dios, sino por Cristo aprender a ver a Dios contigo, a tu lado, diciéndote, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, no me avergüenzo de ti. Yo pagué por esos pecados por medio de la muerte de mi hijo y yo te voy a ayudar a salir. ¿Cómo vamos tú y yo a crecer en santidad? ¿Cómo vas a avanzar rumbo a la santidad? Aprendiendo a creer en Dios como tu Padre, que está contigo, pase lo que pase, y que va a estar contigo hasta el final. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y eso es lo que nos cambia y lo que nos impulsa. Principio número 2, nos vamos a ir más rápido. Tu devoción para con Dios nacerá y crecerá conforme comprendas y te deleites en su devoción por ti. Esto lo estuvimos viendo el día de ayer así de una manera rápida. Si la santidad es una devoción para con Dios, la única forma en la que esa devoción va a nacer en ti es conforme tú entiendas que Dios tiene una devoción por ti, que Él te ama a ti de una manera ardiente. Para un pecador como nosotros es imposible amar a Dios. Es como pedirle peras al olmo. ¿Sí sabes esa frase? Yo nunca la he entendido así exactamente, nunca he visto un olmo en mi vida, pero es como pedirle un mango a un cactus, ¿me explico? Así lo entiendo yo. O pedirle un perro que vuele, ¿me explico? O sea, no se puede, es antinatural. Tú y yo no podremos amar a Dios al menos que tú conozcas el amor que Él ya tiene por ti. Tú descubres esa devoción de Dios para contigo y ese deleite te impulsa a ti. ¿Cómo no me prestan una servilleta? Ese deleite te impulsa a ti en vivir en devoción para con Él. Fíjate, aquí van a poner Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Fíjate la lógica de este versículo. Gracias, hermano. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Fijaste? Nosotros amamos, nosotros
tenemos una devoción para con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Conforme tú comprendes que no mereces nada bueno de parte de Dios, sino un castigo por tus pecados. Pero en lugar de ser castigado por tus pecados, recibiste la misericordia de Dios, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Jesús hizo en tu lugar. Y aprendes a ver a Cristo clavado por ti, amándote a ti. Cuando tú crees eso y te deleitas en eso, eso produce una devoción en tu corazón para con Él y empieza a moverte a ti a vivir para Él. Eso significa que para crecer en santidad, ¿sabes qué necesitas? Lanzarte a la tarea de conocer el amor de Dios. Eso necesitas. Necesitas abrir la Biblia antes de buscar lo que tú tienes que hacer por Dios, buscando comprender lo que Él hizo por ti. Eso va a cambiar tu vida. Abre la Biblia y ¿qué es lo que estás buscando? Lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué necesito hacer para yo sentirme que estoy avanzando? ¿Qué es lo que Dios me pide? Que me aparte de la lujuria, que no chismee, que perdone, que me guarde del mundo. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer. Y a veces es todo en lo que nos concentramos. Y lo único que pasa es que nos damos cuenta, como Pablo, que hacemos lo que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque los mandamientos no nos cambian. El que tú sepas lo que tienes que hacer no te cambia. Lo que nos cambia es entender lo que Él hizo por nosotros. Lánzate a la tarea de conocer el amor de Dios. Lánzate a la tarea de leer la palabra, no para descubrir todo lo que tú tienes que hacer por Él, sino para entender, para comprender, para profundizar en lo que Dios hizo por ti. Que tú lo entiendas. Cuando tú entiendas eso, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar. Surge una vida de devoción ardiente para con Él. Un cuate lo pone así: necesitamos aprender a ver la gracia, el perdón y el amor de Dios 10 veces más de lo que vemos nuestro pecado. Generalmente es al revés. Tú y yo vivimos conscientes de todo lo que hemos fallado, de todos los pecados que hemos cometido. Y en el porcentaje del día, a lo mejor el 90% del día estamos viendo nuestras fallas y el 10% estamos viendo la gracia de Dios. Este cuate dice: ¿quieres cambiar? Invierte ese porcentaje. Que el 90% de tu día esté concentrado en que tú estés deleitándote y comprendiendo que Dios te ama, que ha derramado su gracia sobre tu vida, que la sangre de su Hijo fue suficiente para perdonar todos tus pecados. Eso nos cambia. Creyendo eso nos cambia. Número 3, principio número 3. Y este está un poquito como difícil de plantearlo, pero bueno, te lo voy a leer. Fuimos adoptados para tener comunión con Dios, y esa comunión aumenta en calidad conforme crecemos en santidad. Fuimos adoptados para tener comunión con Dios, y esa comunión aumenta en calidad conforme crecemos en santidad. Vamos a ponerlo así, mira. El propósito de tu salvación no es que tus pecados fueran perdonados y que no te fueras al infierno. Ese no es el propósito de la cruz. Es parte del propósito, pero se queda corto. El propósito de la cruz es mucho más amplio que solamente Dios perdonar nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados y nos adoptó como hijos para que podamos tener una comunión con Dios. El reino de los cielos no es la ausencia del infierno.
El reino de los cielos no es la ausencia de dolor. El reino de los cielos es la presencia de Dios. Que Dios está ahí, que tú te estás deleitando en Él, en lo que Él es, en lo bondadoso que Él es, en la dulzura de su presencia. Eso es el reino de los cielos. Ese es el fin de nuestra salvación. Quitar el pecado de en medio, capacitarnos a ti y a mí para que podamos estar con Dios y disfrutarlo a Él. Ese es el fin de nuestra salvación. Entonces, conforme el día de hoy, tú y yo podemos disfrutar esa presencia de Dios, esa comunión. Fíjate cómo lo puso el salmista en el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Yo imagino que tú te has preguntado, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Por qué mi vida como que no está completa? Pues, ¿qué me falta? Tengo todo lo que quiero. Bueno, algunos, ¿verdad? Tengo todo lo que quiero, o sea, ya me salió esto bien, ya me salió esto bien, tengo toda una vida por delante, soy inteligente, carismático, con buen futuro. No sé, ¿qué piensas de ti mismo? Generalmente los jóvenes se creen así como el next Mark Zuckerberg, ¿verdad? Sí, o sea, yo a mis 21 años, todos ustedes losers, yo sí voy a tener algo así nos vemos los jóvenes. Bueno, con todo que tú te ves así y que todos tus planes están saliendo, de todos modos te falta algo. ¿Qué es lo que te falta? Es la delicia que solo viene de Dios. Cuando tú te deleitas en Dios, no haciendo algo por Dios, no necesariamente sirviendo a Dios, sino en una relación con Él, ahí ya no te falta nada. Era parte de otro video que les iba a poner. Ahí es cuando estamos completos. Cuando tú te deleitas en Él, ahí no te falta nada. Bueno, esa delicia Dios quiere que tú y yo la experimentemos de una manera continua. Y tú y yo la experimentaremos en mayor grado conforme nuestra vida en santidad crece. Ahí te va, mira. Eso no quiere decir que Dios ama más a los que viven en santidad en una medida mayor que los que viven en santidad en una medida menor. Dios nos ama a todos por igual. Pero sí significa que el que crece en un mayor grado en santidad se deleita más en el amor que Dios ya le tiene. Fíjate cómo lo puso Jeff Purcell. Dice, cada grado en el que crecemos en santidad nos acercamos más a Él. Y es curioso eso, porque Dios está en todos lados. Es más, Él ya está en ti si has creído en Cristo. En ti no puede estar más cerca de lo que ya está. Si tú has puesto tu fe en Cristo, no puedes estar más perdonado de lo que ya estás. No puedes ser más hijo de lo que ya eres. La diferencia la hace que el que tiene un mayor grado, un grado de santidad mayor, se deleita más en esa cercanía. Se deleita más en ese amor. Conforme tú y yo, cada grado que avancemos en nuestra devoción a Dios, en nuestra obediencia práctica motivada por el amor a Dios, cada grado que tú y yo avancemos, nos deleitaremos más en quién es Dios. Y es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Porque tú te deleitas más en Dios y eso empieza a producir más obediencia y más una vida para con Él y eso produce más devoción y luego te acercas y te deleitas más en Él y así sucesivamente. Traté de buscar un ejemplo y creo que te puede servir ¿verdad? Es como cuando te regalan un iPhone. Te regalan un iPhone y ya es, imagínate que te regalan el iPhone, ¿cómo se llama el nuevo? X. Me llegó un correo así, iPhone 8X, ¿es el mismo o no? No, bueno, el X. El iPhone X, pues, cuesta como 30,000 pesos, ¿sí sabían?
No, a mí no deme ni uno. Es una pérdida de dinero, ¿verdad? Pero bueno, tú ya tienes el iPhone X, ya es tuyo, es completamente tuyo. Tú vas a disfrutar más ese iPhone conforme crezcas en saber cómo usarlo, ¿verdad? Ya es tuyo, ya va a ser tuyo para siempre, pongámoslo de esa manera. Pero tú vas a disfrutar más el uso de tu iPhone conforme aprendas a usarlo. O sea, y eso me pasa a mí con mi Samsung Galaxy del siglo pasado. O sea, de repente descubrí que le hablo y responde. Digo, ¡wow! No puede ser, ¿verdad? La otra vez le dije, llámale a Obama a ver qué pasaba. Y lo intentó, pero además no tengo el teléfono, ¿verdad? Y no pudo conseguirlo. A lo mejor el iPhone X sí lo hace, pero el punto es que tú descubres lo que tiene y te deleitas más en el uso, ¿verdad? Es un poquito parecido. Tú creces en tu entendimiento del amor de Dios. Creces en tu entendimiento de lo que Él hizo por ti. Y vas avanzando en santidad. Y ese avance lo que va a producir es que aumenta tu deleite. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que la santidad es la búsqueda de gozo. La santidad es la búsqueda de gozo. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Más gozo, más alegría, más plenitud. Y ese gozo y esa plenitud están detrás de una vida de santidad. Por eso es que Él nos llama a ser santos como Él es santo. Número 4. Vamos a ir bien rápido. Nuestra adopción asegura nuestra santificación. Nuestra adopción asegura nuestro crecimiento en santidad. El hecho de que seas un hijo de Dios, porque Dios decidió adoptarte, asegura que serás santo. El estatus que tienes es garantía de lo que vas a hacer. No por quién tú eres, sino por quién Él es. Déjame leerte un texto y luego te quiero dar un ejemplo que creo te puede servir. Romanos 8:29. Vamos primero al texto. Romanos 8:29. No sé si lo van a poner. Si no, yo te lo leo, no te preocupes. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Básicamente ese versículo nos está enseñando que Dios es el que ordenó que tú le pertenecieras a Él, y lo ordenó de antemano, desde antes de que tú nacieras. Él vio al Genaro y ustedes dirían: ¿Genaro? A Genaro. El Señor, hasta el Genaro, ¿me explico? Si Genaro entra, tú y yo tenemos esperanza. Por eso les digo, o sea, el Señor ordenó de antemano, lo vio a Él, lo amó a Él, te vio a ti, te amó a ti. Dijo: Él, ella van a ser para mí. Él lo ordenó, lo predestinó. Y todo lo que Dios ordena sucede, ¿verdad? Él ordenó que tú ibas a ser para Él y eso pasó. Si tú has creído en Cristo, esa es una realidad para ti. Número 2. Y luego nos dice, bueno, nos escogió como sus hijos. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de Jesús, ¿verdad? Ese es el propósito. Te escoge para traerte a Dios y que seas santo, como Él es santo, como Jesús. Y por eso te está llamando: quiero que seas santo como Jesús es santo. Ahí es donde tú y yo estamos, creciendo en ese proceso, avanzando en esa carrera rumbo a Dios, rumbo a la santidad.
Bueno, en la tercera parte del versículo, que es lo que les voy a leer, es la garantía de que eso que Dios decidió lo va a cumplir. Fíjate lo que dice: a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas a las que Dios escogió terminarán siendo santos como Jesús es santo. El propósito de Dios se va a cumplir. Eso te incluye a ti. Quiero que pienses en María Magdalena o en la otra María. Era una prostituta que Jesús tomó para él. Dijo, ella es para mí. La tomó, la limpió y empezó un proceso de transformación. Ella terminó glorificada, santa como Dios es santo. Esa misma obra en ella, Dios la va a llevar a cabo en ti. Y puedes estar seguro de ello. El hecho de que Dios te haya adoptado garantiza que serás santo. Ahí te va mi ejemplo. Se va a quedar corto, pero creo que te puede servir. ¿Vieron la película de Taken? ¿Sí? Está padre. Bueno, más o menos. ¿Sí saben cuál es? Se las voy a decir en español. Búsqueda implacable. ¿Sí? Ok, bueno. Para las personas que no la hayan visto, se trata de... Es como si no me equivoco, es como un detective que tiene habilidades así como, pues como él, ¿verdad? Así, habilidades así bien tremendas, que su hija se va a un viaje a Europa y la hija, junto con una amiga, se dejan así como deslumbrar por un vato que les habla bonito. Por eso las muchachas tienen que tener cuidado con los tipos que les hablan bonito, ¿verdad? En especial con los que les hablan muy bonito, ¿verdad? Bueno, ok. Se deslumbran con ellos, con él, los invitan a una fiesta y nada, que era una banda de secuestradores que las toman para prostituirlas. Y de eso se trata la película, que secuestran a la hija y la van a meter en esta red de trata de blancas, porque es un negocio súper redituable. Dicen que es más redituable que el narcotráfico. Si no me equivoco, hay como 1 millón de personas al año que son secuestrados para trata de blancas. Mujeres, hombres, niños, que toman este tipo de grupos criminales. Ok, bueno, las toman a las hijas y básicamente la niña ya había perdido toda esperanza de un día regresar a su casa. ¿Por qué? Porque ya estaba en manos de los secuestradores. Pero el papá, como que le dice al tipo que la secuestró, te voy a agarrar, desgraciado, y te voy a matar. Y voy a rescatar a mi hija y me la voy a traer a mi casa. Vas a ver. Se lo promete. La niña no tenía esperanza de volver. No había manera de que volviera. La única esperanza estaba en la habilidad del padre de ir hasta donde estaba, de encontrarla, de rescatarla y de traerla a casa. Y lo único que la película demuestra es que este padre era un super cuate que termina encontrando a los secuestradores, los mata a todos, así como yo sueño peleándome contra todos mis enemigos, así contra todos los que me han hecho algo, ¡shapá! Lo hace, rescata a la muchacha y se la trae a la casa. La habilidad del padre era la garantía de que la muchacha regresaría. De una manera parecida, el hecho de que Dios te haya tomado como hijo, como hija, es la garantía de que tú vas a ser santo. No por ti, sino por Él. No por ti, sino por Él. Él lo va a hacer. Lo prometió y lo va a hacer.
¿Quieres crecer en santidad? Necesitas aprender a caminar persuadido de eso. Y aquí lo voy a dejar, porque ya me tardé mucho y no quiero tomarle tiempo a Roberto. ¿Cómo crecemos? No que salgas así del retiro diciendo: voy a hacer una promesa de que nunca más voy a ver pornografía. Voy a hacer una promesa de que nunca más le voy a contestar mal a mi mamá. Hacer una promesa de que todos los días voy a leer la Biblia, de lunes a martes. La voy a hacer. Y te levantas, ¿verdad? Y lo decides. ¿Sabes cuánto te va a durar eso? Como ni la primera semana o 2 semanas y mucho. Pero ahí te vas a quedar. El cambio sucede cuando tú aprendes a conectarte en Dios, creyendo estas cosas. Y cuando estás luchando contra ese pecado, que tú dices: no, ya no más. Que tú en ese momento recuerdes: mi Padre está conmigo y Él me ha prometido llevarme hasta el final. Y seré santo como Él es santo, porque Él lo prometió. No sé cómo le va a hacer. Él me escogió a mí. Él tomó la decisión de escogerme a mí. Y Él me va a transformar hasta el último día. Que tú aprendas a ver tu pecado, no tú contra el pecado, me explico, sino a Dios contigo, decidido a transformarte y llevarte hasta el final. Así es como crecemos. Y mi principal tarea es ayudarte a ti a estar convencido de ello, porque estando convencido, creyendo, es como cambias. Yo les decía ayer, el caminar con Jesús es bien difícil, es contra toda probabilidad. ¿Cómo van a perseverar ustedes hasta el final? Si se convencen de que Dios es hábil para transformarte y llevarte hasta el último día. Eso es lo que necesitas, aprender a creerle a Él. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.